Listo otra vez. Acá nos esperamos. Con este problema que veíamos ayer, ¿tienen dudas? ¿Alguien hizo alguna comparación? A ver si luego se los envío, ¿no? Lo voy a meter en el blog de notas para que lo chequen bien si quieren, ¿no? ¿Alguna duda con lo de ayer, chicos? No, profe, ninguna. Seguro. Bueno. Ayer, bueno, vimos y lo que vimos era, ya no llegamos a las conclusiones, creo. Más para ver, ¿no? Así rápido. Bueno, de esta gráfica, pues creo que no quedó ninguna duda de que... A ver si esto funciona. Que nos da más por una manera. Vimos cómo cómo las revoluciones por minuto van bajando, bueno, van subiendo, perdón. Y a su vez, pues la BTI, ¿no? Que es la velocidad de punta, lógico, va subiendo. Si se fijaron, pues los Reynolds también subieron, ¿sí? O sea que el Reynolds, pues depende de N, ¿no? Al subir N, sube Reynolds. Las potencias, pues de aquí vimos que la potencia 0, o sea, cuando no está aireado, también como va subiendo, conforme aumenta las revoluciones, es lógico. Y luego más que aquí ya habíamos calculado que eran 2 agitadores, pues sube bastante. Pero lo que veíamos también es que cuando agregábamos aire, perdón, a diferentes volúmenes, por decirlo así, o flujos, conforme iba aumentando el flujo, si se fijan, las potencias iban disminuyendo, ¿sí? Iban disminuyendo, incluyendo hasta acá, ¿no? Donde veíamos que de punto 2, perdón, a punto 2 bajaba hasta un 53%, y cuando teníamos punto 8, pues ya veía ahora está prácticamente 65%, ¿ok? Ahí no hay duda con eso ya, ¿verdad? Si se entiende, si quedó. Aquí también, esto creo que ya no lo vimos ayer, pero bueno. Digo, que el cálculo de la potencia para un impulsor en condiciones estándar, esta fue la potencia. Y el cálculo de la potencia también para un impulsor, pero que no sea estándar, si se fijan, pues subió un poco más. ¿Ok? Su wattaje fue mayor que cuando estaba en condiciones estándar. Lo que quiero que vean es esas conclusiones, ¿no? Para que cuando estén haciendo sus problemas, pues vean cosas lógicas. Si les da algo que no es, pues habría que analizarlo, ¿no? Okay. Y aquí les decía, pues que compararan y lo checaran. Vamos a pensar que ya lo hicimos y vamos a ver aquí algunas conclusiones. ¿Qué significa esto de esbeltar? Aquí lo que estamos hablando es que al esbeltar se dice, quizá no era la palabra, pero al volverse más esbelto el bioreactor, o sea, más alto que ancho, por eso era de 1.13, creo que fue, a 1.3, perdón. El bioreactor, al hacerlo más alto que ancho, o sea, fuera de lo que era condiciones estándar, y mantener los impulsores estándares, el diámetro de estos, o sea, de los impulsores, disminuye, ¿sí? Va a disminuir, lo que trae como consecuencia que a las mismas velocidades de agitación, el número de Reynolds y la velocidad de punta del impulsor, pues van a disminuir, ¿sí? Esa es una de las conclusiones. Otra, al disminuir dicho diámetro,
o sea, diámetro del impulsor, la potencia de agitación sin aireación para un solo impulsor, que ya lo vimos, también disminuyó de 883, bueno, a 883 desde 1367. Y también de acuerdo al grado del Beltès, o sea, la relación HL entre BT, el número de impulsores se incrementa, lo que hace que la potencia total, lógico, quedamos, si hay más impulsores, pues mayor potencia vamos a necesitar. La potencia total de agitación sin aireación se incrementa, ¿sí? Eso es lógico. De acuerdo al número de impulsores calculado y al factor de corrección que tengamos de la geometría no estándar, ¿no? En este caso, pasó de 2014 a 1367, o más bien de 1367 subió a 2014 por tener un número de impulsores mayor, ¿sí? Al existir aireación, o sea, el flujo de aire, se disminuye la potencia de agitación mecánica. Acuérdense que si es conclusión, PG contra P0, pues va a ser menor. Dicha disminución se favorece al incrementar el flujo del aire. También lo ven en las gráficas, o digo en la tabla, ¿no? Que cuando incrementamos FA, pues va disminuyendo la potencia. Otras cosas son la potencia requerida para agitación mecánica sin aireación. Sin aireación. Está en función tanto de la velocidad de agitación N como del diámetro del impulsor. Impulsor y aireación. Como de qué variable va a impactar más en la potencia, creo que se los dije la vez pasada. ¿Qué respuesta dan ustedes? ¿Se acuerdan de la fórmula que tenemos, ¿no? Que potencia es igual. Pues aquí está, perdón, para que lo ponga. Potencia es igual a 6 por ρ, n al cubo, diámetro de I a la quinta. Pues aquí ya está, ¿no? La respuesta. De acuerdo a esta ecuación, se puede observar que el diámetro del impulsor de I tiene mayor influencia sobre la potencia que la velocidad de agitación, ya que aquel está a la quinta, mientras la N está elevada a la 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué me va a afectar esta potencia? Pues más que nada el diámetro del impulsor. ¿Sí? A continuación, bueno, se hace un ejercicio para ver en cuánto se incrementa esa potencia cuando se incrementan por separado cada uno de ellos, pero en la misma proporción. Cada una de estas variables, diámetro de impulsor y N, la velocidad de giro, para ello partiremos de los datos de la 1 para 200 y 0 bbm. Aquí pues igual tenemos la densidad, tenemos la velocidad de giro de 3.3 por segundo, un diámetro de impulsor de 0.36. Y aquí lo que están haciendo, ¿qué tal? Si incrementamos un 10%, esto lo podemos mover cuando queramos. Para finalizar esto, si consideramos que esto lo podemos, el diámetro un 10%, o sea, aquí está el cálculo, ¿no? El cálculo de la presión, perdón, de la potencia original. Si variamos N es de 1367, si variamos de I es de lo mismo en este caso. Pero ¿qué pasa al incrementar ese 10%? Si varío N un 10%, perdón, o sea que en lugar de 3.30 era esto, va a ser ahora 3.6, ¿no? Algo así. Si se fijan, la potencia original pues varía a 1820, subió. Sí varía algo. Pero si variamos el diámetro del impulsor, que es 0.36, un 10%, o sea como 0.39, si se fijan, pues es una potencia mayor. Aquí es donde comprobamos que sí tiene mayor efecto el diámetro que la velocidad de giro. De acuerdo a esta última tabla, se observa que al incrementar
en un determinado porcentaje, que es lo que hago aquí, perdón, en este ejemplo, el diámetro de la potencia se incrementa mucho más que al incrementar en el mismo porcentaje, también 10%, la velocidad de agitación. Esto pues podemos variar aquí si quisiéramos probar otro, ¿no? En el Excel normal. ¿Alguna duda con esto, chicos? Para estas conclusiones o alguna que no hayan entendido. Jóvenes. No, profe, no hay ninguna duda. Sí, bueno. Pues esto ya quedó. Esto. Profe, Ahora, ¿ese porcentaje se puede aumentar aquí lo podemos indefinidamente? aumentar, disminuir. Ya no lo hice ahorita, pero en el Excel les voy a mandar, no sé si mandárselos en Excel o mandárselos en PDF. Excel, Yo lo profesor. voy a mandar en Excel para que ustedes, para que ¿Qué tal mañana ambos? vean, hagan comparaciones y chequen, ¿ok? Lo voy a poner en el cuaderno de notas más tarde, ¿no? Para los dos grupos. Ok. Sí, profe, en Excel. Sí, se lo voy a mandar en Excel para que ahí lo manejen. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo porque también voy a mandar en la noche, les mando la tarea de una vez se los voy poniendo, pero bueno, van viendo si lo pueden hacer el que está en las notas, ¿no? Que se les dieron, que estábamos viendo. Vamos a hacer este que es muy parecido a ese que vamos a hacer y que pues confirma o reafirma lo que ya hemos aprendido. Déjenme ver si no me pasé, sí. Es que quiero ponerlo más grande que se pueda. He el ancho, pero... Uy. Siempre me paso de poner menos. Ok, no menos. Menos. Creo que hacerlo más o menos. Vamos a pensar que tenemos un bioreactor. Sí lo están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, ok. Vamos a pensar que tenemos un bioreactor de 1 metro cúbico, como lo que hemos estado manejando, con una relación HLNDT de 1.25. ¿Sí? Ya saben lo que implica eso. El líquido que contiene tiene una densidad de 1100 kilogramos por metro cúbico, una viscosidad de 5 centipoise. Calcular las relaciones geométricas del tanque, el número de impulsores, la distribución entre ellos y la potencia sin airear necesaria para agitar el líquido, considerando los impulsores calculados cuando estos giran a una velocidad terminal de punta de 3.75 metros por segundo. Considere geometría estándar para los impulsores. Queremos calcular, pues, la potencia con aireación, si se va a airear a una velocidad de... Aquí. Del punto 75 bbm. ¿Sí? Ok. Vamos a empezar a hacerlo. ¿Qué necesitamos? Pues lo primero, como siempre, pues es pues ver qué datos tenemos, ¿no? Ya vimos que la densidad, bueno, la densidad es de 1100, la viscosidad es de 0.005, dijimos 5 centipoise, 5 kilogramos por metro segundo, el volumen es 1 metro cúbico, la relación de altura-diámetro total, pues es de 1.25, por geometría estándar para el impulsor, pues lógico va a ser el punto 33, el diámetro del impulsor ante el diámetro total, todavía no lo tenemos, pero va a ser un tercio. La BTI es de 3.75 metros por segundo. El HP, pues ya no, aquí nomás es para una conversión,
Ya sabemos que un HP son 745.7 watts. Y el flujo que vamos a manejar en BBM es de 0.75. ¿Ok? Esos son los datos que ya tenemos. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues empezamos como en las otras, ¿no? Empezamos con las relaciones geométricas. En este caso vamos a calcular la DT. Perdón. Vamos a colocar la DT, es el diámetro del tanque, y calcular el factor de corrección. Recuerden que aquí pues no son condiciones estándar en cuanto a la geometría del biorrector. Este programita que nos congela la pantalla, pero bueno, vamos a ver. Aquí entonces vamos a empezar pues iniciando todo esto, ¿no? ¿Cuánto sería mi factor de corrección? En este caso da 1.119 y es la relación de todo esto. No sé si alguien lo... De hecho, si quisiéramos lo podemos... ¿Sí? Daría esto y no que es pues el diámetro total entre diámetro y... Primero tendrían que calcular esto, ¿no? El diámetro total para poder hacer los otros cálculos. ¿Se fijan? Pues es el mismo de la vez pasada en cuanto a la fórmula, ¿no? No sé si alguien lo quiere hacer. 4 por el volumen de operación que es 1. La relación altura-diámetro total es 1.25 por pi. Y raíz cúbica. ¿Alguien lo hace? Porfa. Nada más para ir confirmando datos. 1.0092. A ver, chécalo bien. Ah, sí, sí. Perdón, estoy viendo el factor de corrección. 1.00 ¿qué? 92. Bueno, aquí lo puso 1.06 redondeando, ¿no? Ok, quedaría entonces así el diámetro total de 1.006 y ¿cuánto sería la altura? Si HL entre DT es igual a 1.25, pues despejando HL queda esto, 1.25, ¿está bien? Chicas, chicos, ¿sí? ¿Sí les da esto? Sí, sí, Ok. Sí, profe. sí. Ay, tengo mucho papeleo. Y bueno, ya tenemos. ¿Qué nos faltaría? El diámetro del impulsor. ¿Cuánto debe ser el diámetro del impulsor? Pues el DT entre 3. ¿Sí? Chequen si da esto. Sí, profesor. Sí. Y luego tenemos la velocidad. ¿Se acuerdan? No nos dieron las revoluciones por segundo o por minuto, ¿verdad? ¿Sí o no? No. Pero ¿con qué lo podemos calcular? ¿Se acuerdan que dijimos que BTI, por ahí les doy un valor de BTI? BTI, o sea, velocidad de punta del impulsor es igual a pi por n por diámetro del impulsor. ¿Vale? Y aquí podemos despejar n, ¿no? ¿Cómo quedaría? BTI entre pi y dan diámetro del impulsor. A ver, chequenmelo, a ver si es esto. Por ahí les dio un valor de BTI. ¿Sí lo tienen? Lo vamos para arriba. Déjenme quitar esto, que me congela. Recuerden que tenemos un BTI de 3.75 metros por segundo. ¿Alguien está haciendo el cálculo? No más quiero checar si da eso. Sí, profesora. ¿Sí? Ok. Entonces ya tenemos también la velocidad de giro. ¿Y para qué queremos saber si es turbulento o no el Reynolds?
¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan de la gráfica que hemos estado, bueno, que hemos estado utilizando, donde teníamos el número de potencia contra Reynolds, ¿sí? Y decíamos que para la cuestión de los Ruston, daba una curva así y luego se mantenía. Ay, sí, no era más que el número de potencia contra Reynolds. Con esto no puedo escribir. Y luego teníamos la curva para el Ruston y había un momento en que se mantenía constante, que era en la parte turbulenta. En la parte turbulenta, esta valía, perdón, 6, ¿sí? Esta parte aquí sería el número de potencia 6. Y así lo estamos usando en la cálculo de potencia. Entonces, para saber si sí lo voy a poder utilizar, pues necesito primero saber si mi sistema es turbulento, ¿sí? Y nos da eso, se supone. A ver, alguien que lo calcule, no es más que esto. La densidad, por ahí lo tienen, por la n que acaban de calcular. El diámetro del impulsor ya lo tenemos y la viscosidad también ya lo tenemos. Alguien que me lo hiciera, por favor, nomás para ver si da esto. Sí, sí da eso. Sí. Y acuérdense que turbulento pues era cuando ese valor era mayor a 1 por 10 a la 4. En este caso es 8, ¿sí? Cuando 1 por 10 a la 4, pues nos daba eso. Ok. Entonces sí podemos usar el 6. Famoso 6 de número de potencia para poder calcular potencia. ¿Vale? ¿Qué más necesitamos aquí? Ahora dice calculemos ahora el número de impulsores y su distribución. Si recuerdan cómo se calcula, ¿no? Es HL menos 2DI entre DI debe ser mayor, bueno, en este caso es menor que el número de impulsores, y esto menor que HL menos DI entre DI. Si alguien quiere hacer estos cálculos, pues va a tener que HLDI entre DI es de 2.7 y el HL menos 12I es 1.7. O sea que quiere decir que aquí estamos trabajando que esto es 1.7. Sí da eso. ¿Sí? 1.7 menor que el número de impulsores y a la vez esto debe ser menor que 2.7. Entonces, ¿cuántos impulsores caben ahí? Yo no puedo poner 2.7 impulsores, ¿no? Este es un número redondo. En este caso, mayor de 1.7 y menor de 2.7, pues es 2. ¿Sí? Aquí sería 2. Y eso es lo que tenemos aquí, el número de impulsores necesarios. Ahora bien, ¿qué más tenemos? ¿Y a cuánto estaría? Acuérdense que el primer impulsor, ¿a qué debe estar? A un diámetro del impulsor, o sea, 0.335. ¿Se acuerdan que este es el diámetro del impulsor? Pues esa distancia debe haber de altura al primer impulsor. En los siguientes, pues serían en el otro intervalo, ¿no? ¿Cuánto tenemos de altura? ¿Cuánto fue de altura? Este que lo hay arriba. Pero bueno. Tenemos la altura. Acuérdense, por si alguien todavía no entiende esto. Tenemos nuestro... Ya ni sé qué podemos buscar, pero bueno. Aquí tenemos una altura de líquido, ¿sí? Esta altura de líquido, HL, este es HL. Esta altura es un DI, ¿sí? Es un diámetro de I. Y por eso es que se calcula del modo que se calcula acá arriba, esta parte, que HL, o sea, esta HL, que es aquí, menos DI, pues es esta altura, ¿no? Esto es donde voy a tener, o puedo poner, más agitadores. Y esa es la que ponemos aquí, ¿sí? HLD entre el número de impulsores, pues nos queda que
la distribución entre los impulsores va a ser esta, 0.461 metros. O sea que la primera está a un DI y después de esta arriba va a estar la otra de a 0.461 metros. Ya con eso no hay dudas, ¿verdad? O todavía alguien que no haya entendido bien eso. La altura del impulsor. La altura, por decir así, arriba del primer impulsor. O sea, cómo se distribuye. HL, bueno, ya aquí estaba, 1.58, pues confirmamos el H. Se confirma aquí, ¿no? Punto 3, punto 4 y punto 4, 8 y 3, sí, queda esto. Voy a quitar esto para poder bajar. Entonces no hay duda ya con lo de la distribución de los impulsores. Chicos. No, profe. No, profe. No, profe. Vamos a seguir. Ok, ya que tengo todo esto, que es lo básico, pues ya podemos calcular potencias. ¿Sí? Vamos a calcular aquí la potencia. Potencia para un impulsor, recuerden, es 6 por la ρ en el cubo de I a la quinta. Y aquí está este valor. No sé si alguien quiere calcular. Digo, lo estoy pidiendo eso para que vean. Estamos viendo en menos tiempo. Nada más para ir viendo si estaban bien los valores. Alguien que me calcule esto. 6 por 1000 por n. Ya no recuerdo cuánto es. Espero que estén tomando nota. Y el diámetro de impulsor que era 0.33, creo. Nomás quiero checar si les da esto. A mí sí me da, profe. Bueno, 1262. ¿Cuánto? 1260. 1260. Ajá. Ok, sí, depende mucho de cómo tomen los valores, que sí está bien. Perdón. Se movió esto. Ahí está. Ok, entonces ya tenemos ahí aquí serían joules por segundo o watts, ¿no? Ya que tengo esto, esta, como dicen, esta sería la potencia consumida por esto de quede claro, por un solo impulsor en geometría estándar. ¿Sí? Y acá, bueno, acá se convirtió a HPs. ¿Sí? Acuérdense que se divide entre 4. ¿Cuánto era? 747, si no mal recuerdo. Para convertirlo a HPs. Esta es la potencia consumida por un solo impulsor, aplicando el factor de corrección por geometría no estándar. Okay. Es lo mismo. Y luego tenemos potencia N, que le llamamos, porque aquí era 1, aquí es el número de impulsores. ¿Cuántos fueron? Fueron 2, ¿no? Entonces sería por 2, quedaría 1.89 por 2, pues nos queda 3.78. Acuérdense que es una de las características, que nuestros impulsores se mide 1 y ya nomás se multiplica por el número de impulsores para calcular la potencia total de los impulsores. Creo que no hay problemas para calcular potencia ya. Ahora vamos a calcular la potencia gaseada. ¿Se acuerdan? Teníamos dos métodos para calcular la potencia gaseada. Una era la gráfica con número de aireación y otro era con, ¿recuerdan? Con la ecuación que tenemos aquí. ¿Okay? Cálculo de la potencia gaseada. Como decía, hay dos formas para calcularla. Una es la gráfica del llama yendo y la otra es la de ecuación de Mitchell y Miller. Vamos a hacer las dos para comparar más o menos. Aquí tenemos, utilizando la gráfica con esta, necesitamos una gráfica que relaciona la relación potencia P0 contra la P0
con un número adimensional que denominamos número de aireación. Este es el número de aireación, que no es más que el flujo entre las revoluciones y el diámetro del impulsor. Aquí pues ya tenemos el flujo, creo que se los di, 750 litros por minuto. ¿Se los di ese valor o lo calculamos de BBM? Flujo de aire. Ah, sí, dijimos que era 0.75 bbm. Y como son 1000 litros a 1, pues queda lo mismo, 750. Sí se acuerdan lo que es bbm, ¿no? Ya lo habíamos comprobado. Es volumen de aire por volumen de medio por minuto. Si es un volumen de 1 litro y son 0.75 bbm, pues quiere decir que tenemos que agregar 750 litros por minuto de aire. Y eso es lo que tenemos aquí. Luego, FA internal. Aquí sería convertirlo a metros cúbicos por segundo. ¿Cómo se convertiría a metros cúbicos por segundo? Alguien que lo haga, nomás para checar si da esto. Profe, Sí, ¿podría volverme a explicar lo de los BBMs? Es que ahí me perdí un poquito. en los BBM. Acuérdate, sí, tengo aquí. BBM es igual, por decirlo así, el flujo del aire. Lo voy a poner así para que se vea. Flujo de aire. Aunque son más bien como volúmenes, se maneja como volumen. Mejor lo manejo como volumen porque sí, no vaya a confundir ahí. Entonces dijimos BBM es igual al volumen de aire que necesito, volumen del aire o gas, en este caso aire. Perdón, esto no se me escribió. Entre volumen de medio. O en este caso pues de agua, ¿no? Que tengamos lo que haya ahí. Normalmente pues se maneja como medio. Y esto por minuto, ¿sí? Por decirlo así, podemos ponerlo por minuto. O se maneja igual en alguno de los dos, ¿no? Y entonces, si yo digo que necesito, en este caso, 0.75 bbm es lo que tengo, si yo tengo aquí 0.75, aquí sé que es, en este caso, 1 metro cúbico. Vamos a manejar en litros ahora. 1000 litros. Pues, ¿cuál es mi incógnita? ¿Cuánto volumen de aire voy a agregar? Que sería mi FA. Y si te fijas, 0.75 por 1000, pues te da 750, que es lo que tenemos aquí. ¿Sí te quedó más o menos o quedaste Sí, igual? profe, sí, ya me quedó Sí, muy entonces claro. ese Sí, fijo, sí, sí. ajá, y luego ya lo convertimos a metros cúbicos por segundo para que quede en sistema internacional. No es más que convertir, ¿no? Que 1000 litros es 1 metro cúbico y 60 segundos que tiene 1 metro. O digo 1 minuto, perdón, y me daría esto. Quiero pensar que ahí está bien. Sí, profe, sí está bien. Y luego tenemos NA. Bueno, el NA, ¿cómo lo calculamos? Pues FA entre N y entre diámetro del impulsor al cubo. Si alguien lo calcula, nada más para ver si se da esto, 0.093. Sí, sí, era profe. ¿Se va? Muy bien. Van a ser bien truchas con esto ustedes. Este valor, si me voy a la gráfica, bueno, ahorita no
No lo tengo a la mano, pero acuérdense que era, o sea, número de aleación, normalmente dado por 10 a la 2. Pues bueno, eso es el número. Pero bueno, está en factor, está en 2, 4, 6, así. Y luego aquí tenemos PG entre P0. PG entre P0. O sea, la potencia gaseada con respecto a la potencia sin gasear. Y aquí pues tenemos estas curvas, ¿sí? En el caso del Rushton, es el de a la vez, bueno, que tiene 6. Si tengo 0.09, imagínate que va por acá. Vamos a hacer un 0.09 dimensional. Ah, no es 0.2, sí, ya me acordé. Es 0.2, 0.4, hasta acá. Entonces, pues, el 0.9 está por acá. Y pues ahí haces vas con la curva, te vas para acá y aquí es donde te va a dar el 0.41, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí. Como dice aquí, este valor se tiene de acuerdo al valor de NA y a la gráfica de Oyama y Endo. Así que ya es por libre calcular PG. Sí, nos da 0.41. Como ya tenemos la PG, bueno, este es es la PG convertida en HPs para un solo impulsor y para 2 impulsores. ¿Sí? Es que aquí está. Como esta PG entre P0 es 0.41, ¿cuánto dio P0? Es que te voy arriba. Voy a tener que ir arriba. ¿Sí recuerdan? ¿Alguien que me diga? Bueno, vamos a ver cuánto quedó P0. La P0 de los dos, está de los dos, sí. Nos dio, por decir el total, vamos a calcular el 3.78. ¿Sí? Aquí eran 3.78 por 0.41. ¿Cuánto da? Para ver si da el 1.55. ¿Alguien que lo haya hecho? ¿Ah? ¿Sí da? Sí. Ok, les da esto, ¿no? Esto para una sola impulsor y esto para los dos impulsores. Ok, y si se fijan, pues fue el modo de calcular el PG con la ecuación, o digo con la gráfica. Ahora vamos a utilizar la ecuación de Mitchell y Miller que da esto, ¿sí? Si lo trabajamos en HPs, en revoluciones por minuto, pies y pies cúbicos por minuto, pues usamos esta 0.08 como C. En sistema internacional, bueno, ya lo medio comprobamos, anda en 0.86, pero ahorita aquí no se hizo, pero alguien lo puede comprobar si quiere verlo. Sí, aquí es la ecuación de Mitchell y Miller específica para impulsores tipo Rushton de 6 a la vez rectos. Si se sale de esa geometría, pues quién sabe si ve, ¿no? Ahí sí no he hecho la verdad cálculos, pero bueno, tendríamos que usar quizás otra cosa. Pero aquí es considerando estándar y usando Rushton de 6, que son los más comunes, pues podemos utilizar esta ecuación. Se supone que se convirtieron el N son revoluciones por minuto, lo teníamos en revoluciones por segundo, nomás se multiplica por 60. El diámetro pues se convierte a pies, el punto 33 se convierte a pies. El flujo del aire lo convertimos de metros cúbicos por segundo a pies cúbicos por minuto. Y tendríamos esto. ¿Sí? Una PG de 0.71 y una PG, que lógico el doble. Y aquí me da que PG entre P0, que era lo que no, creo que no se obtuvo exacto, nos dio esta diferencia. No miento. Aquí, si se fijan, nos dio una PG de 1.55. Aquí nos da de 1.43. O sea, sí hay cierta diferencia, ¿no? Y en uno solo, 0.71. Y aquí, 0.78. O sea que cuando vamos en los primeros valores, sí quedó. Sí, pero sí hay una ligera diferencia, ¿no?
Y total que lo que se buscó acá era ver qué tanto bajaba, ¿no? Acuérdense que PG entre P0, pues tenemos una diferencia que anda entre él, pues de varía, ¿no? Ya vimos en la anterior que podría variar incluso hasta 60%. Pero lo más común es que ande, como dice aquí, 37, andan entre 30 y 40% abajo, ¿sí? O sea que la potencia que yo tenga aquí, sin airear, al airearlo, baja un 30-40%, es la regla normal. Pero puede ser más, y ya lo vimos, que en uno llegó a bajar hasta casi 60%. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto al cálculo? Creo que ya era todo esto. No. ¿Dudas con respecto a este ejemplo? No, Sí, profe. No, profe. nos estamos yendo bien rápido. Ok. Pues este también ya terminamos. ¿Qué podemos hacer ahora? Déjenme ver si tengo otro ejemplo por ahí. Por cierto, ahorita en lo que busco algún otro ejemplo, no sé si alguien se dio cuenta, si les avisa el Teams o no, pero ya subí las calificaciones, ¿sí? Por ahí les subí calificaciones, Sí, están profe, gracias. en archivos y pues es de aquí pues ya mañana que me diga si alguien tiene alguna duda o quiere ver algo, no sé, cualquier cosa me dice. Usamos. Y tengo que nombrarlo bien porque me dio celular lo que tengo. Creo que era bien. Bueno, vamos a hacer esto. Porque el que les voy a mandar es otro, ¿no? Aquí vamos a mezclar varias cositas. Déjenme engrandecer un poco. Aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a considerar que tenemos en una fermentación de hidrocarburos con Candida utilis efectuada ya ahora es Ciudad de México, a 30 grados centígrados, se obtuvieron los siguientes datos. Una QO2 máxima de 12 milimoles de oxígeno por gramo de célula por hora. ¿Sí se acuerdan qué es QO2 máxima? Alguien que me diga qué era la QO2. ¿No se acuerdan? Espere, el Es consumo de como oxígeno, no, la demanda de oxígeno por el microorganismo, algo parecido. algo así, exacto, pues sí. Es la velocidad específica máxima y pues es lo que consume, ¿no? Ahí es lo que queremos poner aquí, que este sería nuestro consumo máximo de oxígeno, que referimos 12 milimoles de oxígeno por gramo de célula por hora. Es un dato que vamos a requerir como demanda para ver qué oferta le damos, ¿no? X final de 14 gramos por litro, o sea, la concentración final va a quedar en 14 gramos por litro. Y tenemos una CL crítica de 0.68 miligramos de oxígeno por litro. ¿Qué era la CL crítica? ¿Se acuerdan? La concentración crítica de oxígeno. ¿Cuál era? En la que el microorganismo ya no puede crecer, ¿no? Exacto. Bueno, La más el baja. momento en el que... Exacto. Sí, la menor que pudiera resistir, ¿no? O sea, si abajo de eso puede morir. Allí es el tope donde deberíamos de pararle. Cuando menos necesita esos 0.68 para sobrevivir. Si no, crack, ¿sale? Dice, el bioreactor fue un tanque agitado de 10 metros cúbicos de volumen de operación, cuya presión manométrica fue de 0.5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado.
y operó a un flujo de aire de 0.7 dBm. El bioreactor contó con 3 impulsores, estos son datos importantes, 3 impulsores tipo turbina estándar, o sea, Ruston, siendo la altura del líquido, esto también es importante, de 4.1 veces el diámetro de los impulsores. ¿Sí? Si la ecuación de correlación del KLA es la que se muestra abajo, calcule la velocidad de agitación de los impulsores, así como la potencia real del motor para transferir el oxígeno a la velocidad requerida por el sistema biológico. Ya vimos que cuál es la velocidad que requiere, pues esta, ¿no? El Q2 máximo que tenemos aquí. Y la ecuación, se supone que mi bioreactor que estoy manejando me da esta correlación y la puedo usar. ¿Se acuerdan que les decía que podríamos usar algunas correlaciones de las que estuvimos viendo para nuestros ejemplos? Y esta es una de ellas. Se va a considerar que esta se apega a mis datos y a mis cálculos. O a mi bioreactor, más bien, que podemos calcular. Vamos a ver qué tenemos. Primero los datos que se nos proporcionan para ir viendo qué tenemos, ¿no? Vamos viendo. Entonces el Q2 máxima o el consumo de oxígeno, pues es 12 por milimoles de oxígeno, ¿no? Ya lo podemos convertir a miligramos con el 32, ya saben. 1 mol son 32. La concentración final que vamos a tener, pues son 14. La CL crítica va a ser de 0.68, ya lo vimos. Volumen de operación son 10 metros cúbicos. La presión manométrica va a ser de 0.5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Tenemos una presión atmosférica de 0.7711. Ya saben que si es a la Ciudad de México, esa es la presión atmosférica. Tenemos un flujo de alimentación de 0.7 ppm. Ya dijimos que son 3 impulsores. La relación altura-diámetro es 4.1. La temperatura, ¿se acuerdan que puso, no? Que la altura que tenía el líquido era 4.1 veces el diámetro del impulsor. Por lo tanto, pues es eso. La temperatura 30 grados centígrados. Diámetro total, pues va a ser 3 veces el diámetro del impulsor. En este caso, mi C para la constante de Michaelis-Menten va a ser de 0.08, quiere decir que voy a trabajar con HPs. La densidad es de 1000 kilogramos y mi BTO mínima, pues debe ser cuando menos un 5% más de la que demando, ¿no? La que necesitamos demandar. Estos son los datos que tenemos. ¿Qué datos necesitamos buscar? Así de entradita, pues sería el H. ¿Qué es H, se acuerdan? La constante de Henry, ¿no? Acuérdense de todos esos valores. Aquí la constante de Henry para 30 grados. Si van a la tablita que se les proporcionó, debe ser. Si no es, me dicen. Y mi fracción mol de oxígeno es igual a esto, ¿no? 0.21, eso no varía. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O alguna duda? ¿No hay dudas con esto? Aquí lo que quiero es que vamos a calcular algo, ¿no? Por eso necesitamos la constante de Henry, necesitamos la fracción mol, quiere decir que voy a calcular con mi CL asterisco, ¿no? Por decir así. Pues vamos a empezar con algunos cálculos. Mi Q2 máxima es de 384 miligramos de oxígeno por gramo por célula por hora. ¿De dónde salió este valor? ¿Alguien me puede decir? Chicos, ¿están ahí? Pues fue el que ya está transformado por la conversión de milimol a miligramo. Se toma convertir milimoles a miligramos, ¿no? Por 32. Y de ahí salió, ¿no? Del valor de 12 que ya teníamos. ¿No les está llegando a ustedes una música? No. No sé quién está allá afuera. Sí, se escucha. Espero que no les moleste. O se pongan a bailar. Sí, se escucha, pero muy, muy ligerita.
Ah, bueno, yo también lo escucho lejos, pero digo, uy, luego las bocinas son... Ok. Cálculo de velocidad. Entonces ya calculé mi Q2 máxima en miligramos de oxígeno por gramo de célula por hora. Cálculo de la velocidad volumétrica de consumo de oxígeno máximo. ¿Sí? ¿Cuál sería ahora? Va a ser la máxima. El Q2 por la concentración final. ¿De dónde va a salir esto? 5.376 miligramos de oxígeno por litro por hora. Que luego la convierto a gramos y queda 5.3. Pues hay que multiplicar por la concentración, ¿no? ¿Se acuerdan que tenemos 14, creo? Por ahí. Chéquenmelo si les da eso. Sí, Ok, sí, da, profe. muy bien. Lo que les enfoco mucho eso para que vayan viendo y cuando ya lo hagan solos, no se dificulte. No, entonces, por tanto, la velocidad de transferencia de oxígeno mínima que deberá alcanzar el bioreactor debe estar entre el 5, acuérdense que siempre manejamos como ingenieros una de protección, por decir, entre el 5 y 10% de la demanda. Tomando el 5%, pues nos quedaría que VTO mínima va a ser 1.05 de mi QO2 máximo por la concentración que voy a requerir, ¿no? Si calculamos esto, me queda una VTO mínima de 5. Aquí ya fue nomás así, pues multiplicando por 1.05 me debe dar 5.64 gramos de oxígeno por litro por hora. Esa sería mi VTO mínima que yo le debo dar. ¿Sí? Ahorita que ustedes están diseñando su bioreactor, pues algo así tienen que cubrir, ¿no? O sea que yo lo que requiero aquí, ¿qué es esto? Que esta sería mi VTO mínima a suministrar. Entonces yo tendría que diseñar un bioreactor que me suministre cuando menos eso. No necesariamente diseñar, acuérdense como ingenieros, ¿qué va a hacer? Ustedes generalmente van a tener ya el bioreactor hecho, ¿no? Ya va, donde vayan va a haber algún bioreactor y pues ahí hay que trabajar con lo que hay y en todo caso lo que necesito es suministrar eso, ver condiciones de operación como velocidad de giro, flujos de aire, etcétera, que me proporcionen esta VTO. Ok, por otro lado sabemos que mi VTO es igual a KLA por CL asterisco menos L crítica. ¿Sí? Eso ya se lo saben, se supone. De esta ecuación conocemos que ya conozco la VTO, conozco la C crítica. Recuerden que la tenemos. Por lo que entonces podemos despejar KLA si calculamos CL asterisco. CL asterisco. Si recuerdan, la única cosa de este problemita que no me gusta que congela. Pero bueno, sirvió de algo. A ver, ¿dónde estamos? Hasta aquí. Vamos a calcular mi CL asterisco. Que dijimos que es, si recuerdan, ¿no? La concentración máxima de oxígeno que podemos tener en el sistema y que depende de, pues, de la presión parcial, de las presiones parciales, de la constante de Henry, a la temperatura que estemos trabajando. Y en nuestro caso, pues de la presión total para saber cuánto es mi presión parcial. ¿Sí? Aquí tenemos que ser el asterisco es 1 entre la constante de Henry por la presión parcial. Ok, entonces quiere decir que necesito la presión parcial. Y la presión parcial pues es igual a la fracción mol de oxígeno por la presión total. Pues ahora resulta que requiero la presión total. Y esa presión total va a ser la manométrica más la barométrica, que es la de atmosférica, más la hidrostática. Otra vez, aquí como es una presión hidrostática, bueno, es una altura pequeña, se divide entre 2, ¿no? Se acuerdan que sacamos un promedio. Pero seguimos haciendo válido que cada 10 metros de la columna de agua, la presión hidrostática es de 1 kilogramo de fuerza o 1 atmósfera. ¿Vale? Por lo que antes de calcular la presión hidrostática, calculamos la altura del líquido para saber cómo está, ¿no? Y pues me sale esto. ¿Sí? Esta HL es calculado de acuerdo como también con la primera, con el volumen, es la raíz cúbica de 4b entre pi por la relación de
3 entre 4.1 al cuadrado, dice. ¿Qué será eso? Tendríamos que hacer el cálculo, ¿no? Otra vez aquello de que volumen es igual a 1/4. Aquí. Vemos que aquí hay que usar otra cosa. Diámetro total cuadrado. El cuadrado por altura del líquido. Y en este caso lo que requerimos es la altura del líquido. ¿Sí? Y aquí lo que ya es un juego, ¿no? ¿Qué dijimos que era de T? Está ahí arriba. Decíamos que el diámetro... Tengo que... Dijimos que HL entre DI era igual a 4.1. Eso. Ahí se lo va. Estaba haciendo. Bueno. Entonces tenemos ahorita que HL entre el diámetro y es igual a 4.1. ¿Sí? Y sabemos que el volumen es igual a 1/4 de pi el diámetro total al cuadrado por HL. Dice, si lo ven. Y aquí si despejamos HL sería igual, por lo pronto 4B, y donde de arriba, entre pi y diámetro total al cuadrado. Pero diámetro total aquí es igual. Si se fijan aquí, es una relación, ¿no? Acuérdense que diámetro total es igual a 3 veces el diámetro del impulsor. 3 de I. ¿Sí? Si lo convierto, ¿dónde está? Okay. Sería, aquí hay que meterlo. Este de I, bueno, más bien como aquí es de I, hay que ponerlo así. De I, de I es igual a dt entre 3. Y como lo que tengo aquí es dt al cuadrado, es como poner esto aquí para que quede esto. Y acuérdense que esto es igual a, aquí quedaría DI, sería dt entre 3, sería HL, HL lo saqué. Bueno, esta es la relación. Pero ya no podemos meter HL ahorita. Quedaría HL entre DI. Bueno, entre DI, pues sería decir entre dt entre 3. Si le pongo entre 3, creo que el 3 debe aquí, ¿no? Y es lo que tenemos aquí. HL entre DI. Aquí se lo pongo. A ver, alguien que me ayude ahí en mis iguales. DI es igual a dt entre 3. 3HL. Para que quede como esto. ¿Sí? Es que no, nunca puse el 4 de acá. HL es 3. Ok, era CDTLT y esto era igual a 4.1. Si quiero sacar esto,
acuérdense, y esto está al cuadrado, ¿no? También es que todo eso me falta. Aquí tendría que poner este valor, pues. Acá esto sería como poner 3. Hago para acá. Este sería 4.1. Déjenme poner aquí. 3 entre 4.1. El dt tendría que salir. Este sería igual a dt. Esto, como esto es dt, y es dt al cuadrado, ¿dónde está la fórmula? Ahí, perdón, aquí. Esto es al cuadrado, por eso queda esto al cuadrado. ¿Sí? Bueno, no sé si les hice más bolas, pero esto, si se fijan, pues ya está acá, ¿no? Esto que está acá es esto. Y ya nomás era sacar el HL que va a quedar al cubo. Ahí, como estaba aquí al cuadrado, y con el otro HL queda al cubo, y por eso queda la raíz cúbica. ¿Sí? No sé si lo entendieron, pero bueno. Así para que vean de dónde sale más o menos. ¿Sí? Ahí se los dejo como de tareita que lo hagan. ¿Sí? Aquí hice un relajo, pero bueno. Ya que tenemos esto, ya vimos que sale de aquí, nomás es jugar bien con los parámetros. Yo creo que ya me hice bolas con esto, pero debieron haber. Esto era convertirlo, ¿no? Pero ya, para no tardarnos más en esto, quedaría esto, HL raíz cúbica de esto. Y de ahí, ¿qué sale? Es esto. No sé si alguien lo puede hacer. Acuérdense que esto es al cuadrado. Ahí lo tapé, sería 4 por 10. ¿O cuántos son? Ah, no. Este bien 10 acá. Por un metro cúbico. Si no me lo recuerdo, entre pi por 3 entre 4, 1 al cuadrado. ¿Sí les dio, chicos? Un segundo, profe. Sí, nomás. No mucho tiempo. Sí, profe, sí quedó. Sí, sí da, ok. Ya que tenemos HL, pues la presión hidrostática queda definida, ¿no? Quedaría presión HL entre 10. Si seguimos esa reglita, pues es 2.2876, ¿sí? Y de hecho aquí lo dejé igual, no lo moví, no lo puse interno, bueno, está bien, mejor. Presión total, pues sería la suma de todos. A ver, sería el de 0.7711, el punto 228 y el de... ¿Cuánto era la manométrica? Por ahí les di un valor. A ver, déjenme quitar esto, porque si no se mueve. 1.5. Por ahí les di una manométrica, ¿sí? Ah, punto 5. Punto 5, punto 77 y el de ahorita. 1.44149, ¿sí? De hecho aquí lo sigo poniendo como 2, pero creo que se calculó sin el promedio. Pero bueno, es igual. Es lo que les digo, ¿se puede sacar el promedio o no? Todo depende, ¿no? Es pequeña la variación, pero sí puede darnos diferente. Y entonces ya la CL asterisco, ya mi CL asterisco pues sería el de 1 entre la constante de Henry por pues la presión total, la presión parcial, perdón, que sería la relación de X o 2 por la presión total. Y se supone que da esto. ¿Alguien que lo cheque? No, para ver si todo está bien. Sí, la profe. ¿Sí? Ok. Aquí cuando ya recalculamos HL, pues se puede calcular lo demás. Ya no me metí en esto, pero el diámetro total pues es de 2.1 y el diámetro del impulsor es de 0.7. Acuérdense que es un tercio del de este. ¿Vale? Ok. Y bueno, ya que tengo CL asterisco, pues ya puedo calcular esto, ¿no? Mi KL
sería igual a BTO entre CL asterisco menos CL crítica. ¿Y cuál sería mi KLA mínima? ¿Cómo obtengo esto? Bueno, aparte de esto. ¿Se acuerdan la ecuación que tengo arriba? Ah, pues aquí está. Como dijimos que KLA es igual a esta ecuación o a esta correlación, pues con esto la podemos calcular. ¿Qué nos faltaría? 0.032, la potencia gaseada ya la tenemos, el volumen lo tenemos, y BS lo tenemos. No, ¿verdad? Sería lo que habría que calcular. Y BS no es más que la velocidad superficial o la velocidad con la que fluye un gas, en este caso, en función de su área transversal. Y eso es lo que tenemos aquí. Decimos que BS es el flujo, acuérdense que son metros cúbicos, entre el área transversal, que es metros cuadrados, y nos va a quedar en metros por segundo. ¿Y cuál es esa área transversal? Siempre son pasos que vamos siguiendo, ¿no? El área transversal, pues es el área de 1/4 de pi por diámetro al cuadrado. ¿Con qué? Con el diámetro total. Por eso es que tuve que calcularlo, ¿no? Aquí está el diámetro total. Chéquenlo y Profe, denme ¿puede una- repetir? ¿Cuál? ¿Todo? ¿Esto? A ver, No, íbamos solo aquí. el de BS. ¿En dónde? Ah, la de BS. Aquí necesitamos velocidad superficial del gas, señores. Es velocidad superficial y no es más que el flujo entre el área. El flujo del gas, en este caso el FA, ¿te acuerdas? Que son bbms o están kilogramos por perdón, metros cúbicos por segundo o lo que sea. Alguna unidad de cúbica. Entre el área nos va a dar una velocidad lineal. Esto deben ser metros por segundo. ¿Sí? El BS. Aquí está metros por segundo. Pero para calcularlo, pues necesito el flujo, que ya lo tengo, en metros cúbicos por segundo. Por ahí, acuérdense que creo que es 0.75. Lo pueden convertir a metros cúbicos por segundo y debe darles esto. ¿Sí? Ya con ese valor y el área total, bueno, el área transversal del bioreactor, hagan de cuenta que es esto. ¿Sí? Yo tengo mi bioreactor, tengo un flujo de aire que va a entrar aquí. Esto viene en metros cúbicos por segundo. Y va a fluir a través de este bioreactor que tiene un área transversal, por decirlo así, ¿no? Acuérdense, como es redondo, esta área es la que vamos a medir. ¿Sí? Esta área. Y eso lo obtenemos de 1/4 de pi por diámetro total al cuadrado. Como se calcula normalmente cualquier área, ¿no?, transversal que podamos tener. Y chéquenmelo si les da esto. Debe darles 3.4, si es que todo está bien. Aquí sería 1/4 de pi, o sea, pi entre 4 por el diámetro total, o sea, 2.1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí da 3.4 o no? Chicos, Sí, profe, me dio 3.39. si usaste el 2.104 acá arriba, de diámetro, Ah, no, me falta el punto 4. bueno, Sí, sale, profe. ¿sí da o no da? Sí. Ok, sale pues. Entonces esa sería mi área en metros cuadrados. O sea, el área transversal del bioreactor es de 3.4 metros cuadrados. El flujo, si quieren hágalo, son los 0.75 bbm ya convertidos a metros cúbicos por segundo. ¿Sí? O sea, se multiplica por el volumen y todo eso. Y se divide entre 60, porque son bbm por minuto. ¿Sí? Si quieren, chéquenlo y me va a dar, ya haciendo la división, mi BS o flujo transversal, pues sería esto, ¿no? Tendríamos un flujo transversal o una velocidad
Transversal de 0.03355 metros por segundo. Esa sería la velocidad con la que está fluyendo, el área transversal con la que está fluyendo en el bioreactor. Eso básicamente ¿para qué era? Pues para calcular en el KLA, calcular el KLA, ¿no? Y aquí ya calculamos la potencia, pero sí se calculó el KLA o no, aquí arriba. Así es que está. Ya con esos valores ya podemos calcular KLA, ¿sí? ¿Dónde está? Con esta formulita. Si quieren, chéquenlo, a ver si da esos 540. Sería mi BTO. Entre CL asterisco, que ya lo obtuvimos. ¿Dónde quedó? Me perdí. CL asterisco, acá está. 11.12 miligramos de oxígeno menos la CL crítica, que era de punto... Lo tenemos aquí arriba de... Ay, no sé dónde está. No lo puse, no, así está. 0.68 miligramos de oxígeno por litro. Y la BTO que teníamos era, acá está, de 5.65 prácticamente. ¿Sí? Ya teníamos todos los valores, ya nomás hacemos, es el 5.65 entre 11.2 menos 0.68, creo que era. Nos debe dar el KLA mínimo y debe ser este. En horas a la menos 1. En estos cálculos hay que cuidar mucho las unidades. ¿Sí? Que luego combinamos segundos con otros valores y por eso es que luego no da lo que queremos, ¿no? Como en sus tareas, ¿no? Siempre por ahí les puse a todos, se los regresé a los que lo han entregado y algunos hacían eso, ¿no? O no hacen sus cálculos en segundos cuando, acuérdense que el KLA siempre debe estar en horas a la menos 1. Digo, para comparar, me gusta más a que hablen de 540 que me digas .00 KLA de .065 segundos. No, pues no. En horas a la menos 1 es más definido, ¿no? Es el modo que yo puedo comparar. ¿Alguien lo hizo? Nomás quiero ver si sí es. Por ejemplo, aquí estos dos, ¿no? Que me digas .15 segundos a la menos 1. ¿A poco no se ve más? Se ve más bonito 540 horas. Pero es lo mismo, ¿no? ¿Alguien lo hizo? Nomás quiero ver que confirmemos que está bien este ejemplo para que... Sí sale, profe. ¿Sí? Ok. Vemos en esto. Y luego dice, se nos indica que el KLA se relaciona de la siguiente manera, ya lo habíamos visto. Por eso hicimos luego el DS. Déjenme dejar esto. Ya tengo BS, entonces podemos calcular. ¿Se fijan? Es que aquí que esta relación que hicimos de KLA, ¿en función de qué estaba? Pues en función de la PG. ¿Sí? Y ahora esta es nuestra incógnita. ¿Sí? Acuérdense, esto es lo que queremos obtener. Entonces, como ya tenemos KLA, ya tenemos BS, y ya tenemos volumen, ya lo sabemos, pues ya podemos ir a calcular nuestra PG en función de esta ecuación empírica. Y acá está, cálculo de PG. Dice que esta es nos da esto. No sé si lo quieren hacer o pueden hacerlo. Nomás cuidan los exponentes y todo. Para ver si les da esto 33.237 watts. ¿Alguien lo está haciendo? Nada para confirmar si nos da esto.
33.237 watts. Se supone que esta sería la potencia total consumida con aireación. Como el sistema tiene 3 impulsores, dicha potencia se tiene que dividir entre 3 para estimar la potencia consumida. Acuérdense de eso. Siempre calculamos, si calculamos la potencia total, hay que ver cuántos impulsores tiene y hay que dividirlo. En este caso, para un solo impulsor, pues sería entre 3 y nos quedaría de 11.079 watts. ¿Alguien hizo el cálculo de la PG? Vamos de tiempo. Ay, ya casi. ¿Qué nos falta? Me queda poco. ¿Alguien lo hizo? O si no, pues ahí se los dejo de tarea para no perder ahorita el tiempo, pero calculan la PG de acuerdo a la ecuación que vimos ahí arriba. Ya que tenemos esta PG, que en este caso es de 14, bueno, aquí como está en watts, aquí se hace en HP, ¿no? Y nos da un valor más chico, se ve. Me parece que se divide entre 747, perdón. 14.8 HPs. Esa es mi PG. Como voy a usar valores ingleses, por eso pues queda así, ¿no? De la ecuación del número de potencia contra Reynolds, se puede calcular la potencia no aireada, ¿sabe? Dándole valores arbitrarios a n. Aquí vamos a hacer un juego de eso, ¿no? Para no estar buscándole, se va a hacer una suposiciones. Tenemos una presión, bueno, ya sabemos la fórmula de presión, es 6 veces, si es turbulento, por el factor de conversión, por el diámetro de la quinta, por ρ, por n al cubo. El factor de conversión no lo hemos hecho, y el factor de conversión pues se hace con esta ecuación, por si alguien lo quiere hacer. Es la relación del diámetro del tanque entre el diámetro del impulsor, por la altura del líquido entre el diámetro del impulsor, en las condiciones que estamos trabajando, y estas de abajo pues son las estándar. Recuérdense que aquí es 3 y aquí es 3. Y entonces sería 9 total, ¿no? Aquí sería 9. O si lo sacamos, 1/3 de eso, pero quitando todo lo de abajo. Pero bueno, para no hacer los bolas, no le hagan caso a eso. Okay. Muy bien. Entonces, no sé si alguien lo hizo. Pero chéquenlo y según esto debe quedar 1.169. Y esa sería mi factor de corrección que tendría que incluir en mi ecuación final. Y de esta manera, para cada valor de n, ok, tengo esta expresión, entonces voy a estar variando n. Para cada n voy a tener un valor de P, ¿sí? De potencia. O sea, a ver, para que lo entiendan bien. Acuérdense aquí, lo que voy a hacer aquí es que le voy a dar valores a n para calcular P, ¿sí? Si al sustituir ambos valores de n y P en la ecuación de Mitchell y Miller, esta que está acá, ¿sí? Si al sustituir ambos valores aquí tenemos n y la potencia, ¿sí? Los valores que yo suponga acá, pues los voy a transportar acá, ¿sale? Se obtiene entonces un valor de PG. Con esos valores voy a tener un valor de PG. Y acuérdense que tenemos por ahí ya calculado PG, ¿no? Se calculó con el de KLA. A ver, no nos quiero dejar sin verlo. Nosotros ya tenemos PG, ¿sí? Que es este valor de 14.851 HP. ¿Sí? Aquí lo tengo, ¿no? Ya tengo esto.
Yo ya tengo PG, ahora quiero calcular P. ¿Sí? Y también las revoluciones por minuto que podemos utilizar, y es un modo de hacerlo, ¿no? Con esa PG, entonces le damos valores de N y P a esta ecuación. Entonces, al comparar el resultado de PG que aquí tenga con la obtenida, la solución correcta va a ser, por lógico, cuando se obtenga el mismo valor de la PG estimada, ¿no? Por decirlo así. ¿Sí? Aquí estamos. Dele valores a N hasta que se igualen los valores de PG, ¿no? Aquí voy a estar dándole valores a N hasta que se logre tener esta PG similar a la que ya teníamos. Y sustituyendo el valor de N probada, dice se obtiene el valor del acá, de este. En este caso ya está el resultado. Si hubiéramos querido, pues ponemos valores y valores para ver cómo va variando, ¿no? Y en este caso nos dio de 3 revoluciones por segundo. Con ese valor se obtiene una PG muy similar a la que teníamos ahí arriba, ¿no? La que deberíamos de tener. O sea, y nos quedaría todo esto. Una N de 180.36 revoluciones por minuto, una potencia de 43.3 HPs, un diámetro impulsor, pues ya teníamos 2.3 pies, bueno, son los valores que vamos a usar, y 247.2 pies cúbicos por minuto. ¿Sí? Con estos valores fue que se consiguió esta PG, que fuera similar a la que teníamos arriba. ¿Cuánto dio? 1485. Y se fijan, teníamos aquí 1485.1, bueno, prácticamente lo mismo, ¿no? Y eso fue dándole valores a N, ¿sí? Hasta que se igualen esos valores. No sé si queda claro. Y si no, acá. A ver, otra vez para que quede claro. Lo que aquí voy a estar haciendo es, le doy valor a N. Perdón, ¿de dónde salió esta? Es la altura. Le doy valores a N. ¿Sí? Le estoy dando valores a N, obtengo una P. Esa P esta P la traigo aquí, en esta ecuación. Esta P, con la misma N que ya supuse, voy a calcular una PG. Y cuando esa PG sea como la que calculamos allá en el KLA, pues ya obtenemos los resultados. Creo que ya me pasé. ¿Sí? Bueno, espero que la hayan entendido. Si no, falta aquí un pedacito que nomás era la comparación del error, ¿no? Pero ya está todo. Cualquier cosa, revísenlo. Si hay dudas, pues lo vemos ustedes hasta el viernes, ¿no? Hasta el viernes.